teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es el jefe supremo de PlayStation, solo superado por Hiroki Totoki, que sería el jefe de Sony Corporation, pues me gustaría analizar una frase que estuvo diciendo Nishino hace unos meses relacionado con el tema de PlayStation 6, que estuvo dando incluso una ventana de lanzamiento y algunos elementos que creo que dejan ver un poco cuál va a ser el futuro de la marca PlayStation a nivel de hardware, cuál va a ser su secreto para poder extender su ecosistema, etcétera, etcétera. Y creo que muchas veces o no se está comentando esto demasiado, pero creo que puede ser una de las claves para que PlayStation pueda tener esa estrategia que hasta yo hace unas semanas no veía y que ahora empiezo a ver de manera más o menos cristalina. Me explico. Antes de empezar a comentarte lo que yo pienso alrededor de todo esto, te voy a decir cuáles son las frases que Nishino, el actual jefe supremo de PlayStation, dijo hace unos meses alrededor del tema de PlayStation 6. Lo leo, estos son palabras textuales, no vayamos a discutir sobre si esto es mentira o no, porque esto lo dijo el propio Nishino, así que vamos a verlo. Creemos que la vida útil de PlayStation 5 será tan larga como la de PlayStation 4. Sin embargo, no creo que esté bien retrasar el lanzamiento del próximo producto que incorpore nueva tecnología, porque llevará mucho tiempo. El momento de la introducción de nuevo hardware está ligado al plazo en el que evoluciona la tecnología y al plazo en el que podemos implementarla. Por lo tanto, creo que es importante expandir el juego en total, ofreciendo cosas nuevas y al mismo tiempo permitir que la gente disfrute de las cosas que están actualmente en uso. Y creo que en esta frase se ha podido condensar un poco en lo que creo que va a ocurrir en la siguiente generación, y es posiblemente tener la primera generación de la historia del videojuego que va a ser completamente cross-gen, o en casi el 90% de toda la generación va a ser cross-gen. Me explico. A día de hoy, cuando nosotros pensamos en una PlayStation 5, pensamos que la convivencia de las consolas es de PlayStation 5, como mucho si hubiera una consola portátil. Ahora pasaremos a hablar del tema y por qué la consola portátil puede que tenga la clave de todo esto, pero bueno, ahora paso a hablar sobre ese tema. Pues entendemos que PlayStation 5 no convive con PlayStation 4. Hay unos años de convivencia, en el caso de PlayStation 4 a PlayStation 5 han sido bastante intensos, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a desligarnos de la anterior generación, pero eso está dentro más o menos de la línea habitual de cada generación, de cada consola. Yo en lo que creo que va a ocurrir en la generación de PlayStation 6 va a ser que directamente no vamos a tener una PlayStation 5 que muera poco a poco para dejar paso a PlayStation 6. Lo que creo es que PlayStation 5 va a ser como una especie de versión barata para poder tener acceso al catálogo de juegos que ofrece el ecosistema PlayStation, y que si quieres upgradear la experiencia con mejores tasas de resoluciones, mejores FPS, etcétera, etcétera, pues tendrás que acceder a la versión de PlayStation 6. Sí, como lo digo, o sea, a lo mejor hay una revisión de la propia PlayStation 5, a lo mejor solo se queda en el mercado la PlayStation 5 Pro, a lo mejor lo llaman PlayStation 5 Lite o PlayStation 6 Lite, pero no deja de ser una PlayStation 5. Lo dicho, eso es lo que creo. Y lo puedo argumentar, no os preocupéis que esto no me lo saco de la manga. Obviamente, por supuesto, motivado por las propias palabras de Nishino, que literalmente nos ha dicho eso, ¿vale? Literalmente nos ha dicho eso. Claro, lo que yo aporto es que va a ser no solamente durante mucho tiempo, sino que yo diría que va a ser casi durante toda la generación de PlayStation 6. Yo solo aporto ese matiz, lo demás lo ha dicho el propio Nishino, así que tampoco nos vayamos a discutir tanto sobre el tema, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Yo lo que creo es que tenemos una serie de factores a día de hoy que tenemos que tener en cuenta. El primero de esos factores es que el coste del hardware cada vez es más caro. Esto es una PlayStation 5 Pro. La PlayStation 5 Pro cuesta 800 euros. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que PlayStation 4 Pro costaba más barata que lo que costó después PlayStation 5, si esta PlayStation 5 Pro ya cuesta 800 euros, ¿a cuánto puede llegar a ascender el precio de la nueva generación de PlayStation? Pregunto. Muchos dirán 600, otros 650. Yo me inclino hasta cierto punto en que van a ir alrededor de los 1000 pavos. Y como la cosa se vaya de madre en el caso de Xbox, que yo creo que se va a ir de madre, ¿no? Pero que van a tomar un rumbo completamente diferente, y que aunque se van a retirar del concepto de la consola tradicional, a efectos prácticos de la gente no va a pasar nada, ¿vale? Porque yo lo que creo es que se va a convertir en un PC consolidado, bla bla bla, creado por diferentes fabricantes OEM, pero que a efectos prácticos la gente va a seguir pensando que hay una consola de Microsoft, ¿no? O sea, va a ser un poco un cambio
cambio un poco más de entrañas, más de concepto per se. Pero bueno, yo sí que creo que van a apostar por ese tipo de consolas más caras, porque saben también que la competencia va a apostar por la propia esencia de que te hagan una consola, por ejemplo, por parte de Asus o Lenovo. Esa gente tiene que sacar dinero. Si van a hacer una Xbox, por ejemplo, Asus va a tener que sacar dinero y por lo tanto van a tener que meterle un precio más alto. Un ejemplo muy interesante de cómo funciona esto sería el caso, por ejemplo, de una Asus ROG Ally, esta es la X, pero bueno, y una Steam Deck, ¿no? ¿Por qué pongo el caso de Asus ROG Ally y Steam Deck? Steam Deck es una máquina que seguiría un poco el concepto de consolización más tradicional, aunque bueno, de tradicional pues tiene poco, pero bueno, lo hace una empresa que quiere vender después los juegos a través de ella y te puede sacar la máquina a 420 euros día 1. Esta máquina vale, esta no, pero bueno, esta máquina cuesta 900 euros, pero la Asus ROG Ally normal y corriente día 1 costó 800 euros, la versión Z1 Extreme. Por lo tanto, estáis viendo la diferencia de precio cuando una máquina intenta venderse y necesita ganar dinero per se, y cuando otra pues pueden ajustar los precios al máximo, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de cómo funciona este mundillo, ¿no? Entonces, si PlayStation se va a enfrentar, por llamarlo de alguna forma, a un modelo de negocio parecido a ese por parte de Microsoft, ¿qué quieres que te diga? Van a tener carta libre para poner el precio que quiera dentro de su propia máquina y su propia consola. Pero ellos son muy conscientes de que tampoco pueden aspirar a conseguir un parque de consolas tan aberrantemente grande con esos precios tan grandes. Por eso hablo de que la PlayStation 6 a lo mejor podría tener un puesto más de versión premium para esa persona que tiene esa pantalla incluso 8K o que quiere disfrutar del 4K a bastantes FPS, como pueden ser 60 FPS, o esa persona que quiere upgradear un poquito la consola a niveles gráficos, etcétera, pero que en esencia el que quiera jugar y quiera acceder al software, que es por donde ganan el dinero en realidad, pues puedan acceder tanto sea por la versión vieja de PlayStation 5, por la versión nueva de PlayStation 6 o incluso en su propia versión portátil. Y es que no se nos puede olvidar que se sabe, o más o menos se tiene medio filtrado, que PlayStation 6 saldría de la mano, o por lo menos con unos tiempos muy cercanos, con una máquina portátil la cual teóricamente tendría, según todas las filtraciones de algunos de los filtradores más importantes que hay alrededor del mundo de AMD, de Nvidia y de Intel, que es de Morlow is Dead, ¿vale? Nunca me acuerdo del nombre de ese creador de contenido. La ley de Moore está muerta, ¿vale? En español, ¿vale? Pues él habría comentado que habrían estado hablando con la propia AMD, empezando a trabajar en un prototipo de consola portátil que tuviera como objetivo de tener el rendimiento de una PlayStation 5, lo cual no me extraña porque también se ha confirmado, eso lo dijo Nishino, no me lo invento yo, que ya habían confirmado con la propia AMD en el proyecto, no sé, tiene un nombre así, Austacia, o no sé, un nombre de proyecto así bastante rocambolesco para crear el chip de la PlayStation 6. Eso lo dijo Nishino, ¿vale? O sea, el jefe supremo de PlayStation, que están trabajando con AMD para la propia PlayStation 6. Información oficial, ¿vale? No vayamos a discutir sobre cosas que son oficiales, que muchas veces ocurren en este tipo de vídeos, que eso ya está confirmado, que lo ha dicho el propio jefe supremo de PlayStation, ¿vale? Entonces, pero de la máquina portátil sí que está dentro de estas filtraciones, dentro de estos rumores que estaría comentando este filtrador, que sinceramente es de los pocos a los que le doy máxima credibilidad porque tiene bastante buenos contactos, ¿no? Y ha demostrado muchas veces que es fiable la información que da. Por lo que, llegados a todo este punto, ¿cómo podemos concebir que la propia PlayStation vaya a convivir en el tiempo con una máquina portátil que solamente puede ejecutar juegos del rendimiento de PlayStation 5 junto con una PlayStation 6? ¿Eso qué quiere decir? PlayStation no va a volver a repetir el error de tener una línea de juegos separado de consola portátil y de consola de sobremesa. No sería viable y sobre todo con esos costes de producción. Pasaremos ahora a hablar del tema. Es inviable. Por lo tanto, los juegos tienen que ser los mismos, como han demostrado que se puede hacer en una Asus ROG Ally. Bueno, en esta Asus ROG Ally que en concreto estaba jugando hasta con Ray Tracing en gráficos altos, no lo recomiendo, pero con Ray Tracing en gráficos altos al Spider-Man 2. ¿Esto tiene sentido? No. ¿Se puede? Sí, ¿vale? No tiene demasiado sentido, la verdad. Está muy bien optimizado, por lo menos el Spider-Man 2 de PC para este tipo de dispositivos. He escuchado después que con otras gráficas y tal, no tanto, pero la verdad es que aquí, en estos tipos de dispositivos, en Steam Deck y en Asus ROG Ally, funciona increíble, ¿no? Entonces, lo dicho, no tiene sentido que vayan a crear líneas diferentes, por lo que, si tenemos una máquina que puede ejecutar juegos de PlayStation 5 de manera portátil, ¿no vas a lanzar esa optimización que ya has creado para la máquina portátil para PlayStation 5?
pregunto, por lo que se me cuadra el círculo. O sea, si vamos a tener una portátil que va a convivir con PlayStation 6 durante todo su tiempo de vida como máquina portátil, los juegos que salgan en esa portátil también se van a poder ejecutar en la PlayStation 6, ¿por qué coño no voy a sacar después esos mismos juegos en la PlayStation 5 o tener un ecosistema perfecto que me permita el crossplay entre todas ellas, o incluso llevarlo más, o sea, que yo me lo pueda comprar de manera digital el juego, así fomentas todo esto, pueda comprarme yo el juego de PlayStation 5 o un juego de PlayStation 5 de, yo que sé, del Spider-Man 2, me lo sigo jugando, o el Spider-Man 3, ¿vale? Que salga exclusivo para PlayStation 6, para PlayStation 5 y también después para portátil. Me lo puedo comprar una vez y ya puedo ir jugando alrededor de todo el ecosistema de manera dinámica, ¿no? Y si eres un poco Sony, para jugar la versión de PlayStation 6, pues tienes que comprar el upgrade de 10 pavos, ¿no? A lo mejor, ¿no? O que te salga un poquito más barato la versión de PlayStation 5, lo dudo, ¿no? Pero bueno, ese sería el punto. Por eso digo que tiene mucho sentido, que esto vaya a ocurrir debido a el mayor coste del hardware y también a el tema de la portátil, ¿no? Pero claro, es que hay otro punto que me gustaría avalar a todo esto, y es que las third party van a tener muy en cuenta a partir de ahora la propia Nintendo Switch 2, una Nintendo Switch 2 que se estima que tendría alrededor de una potencia como pues, si fuera una Steam Deck, más o menos una Steam Deck, entendedme, ¿no? Por lo que las third party, en esta ocasión, yo por lo menos creo, entiendo, comparto, me lo podéis decir en comentarios si opináis lo mismo que yo, pero yo creo que no van a dejar escapar el tren de la Nintendo Switch 2, o sea, con Nintendo Switch 1, te digo, hombre, a lo mejor eran los costes de adaptar este tipo de juegos a Nintendo Switch 1 eran brutales, ¿no? Y a lo mejor te apareció un The Witcher 3, te apareció un Doom Eternal, te apareció un, en fin, un Hogwarts Legacy, vale, perfecto, pero eran cosas puntuales. En este caso yo creo que las empresas van a decir, vale, voy a pensar primero en la parte más baja de la tabla, que va a ser Nintendo Switch 2, y después voy a ir escalándolo para arriba, ¿no? Y es que solamente hay que ver cuáles son las previsiones de venta, por ejemplo, que hay alrededor de Nintendo Switch. Estos son de DFC Intelligence, que son una de las empresas relacionadas con este tipo de análisis y tal, más antigua y muy centrada en el mundo del videojuego, por lo que le doy le di cierto interés, ¿no? A lo que opinen alrededor de todo esto, y fijaros lo que opinan que va a vender Nintendo Switch 2 del año 2025 al año 2028, o sea, 25, 50 millones, 50, 60, 60, 70, casi 90 millones de unidades. ¿Para cuando salga la PlayStation 5, PlayStation 6? Para cuando salga la PlayStation 6 y la PlayStation portátil, porque no sé si te lo he destacado, pero Nishino dice más o menos que el tiempo sería alrededor del año 2027-2028 cuando se lanzaría la máquina. Por lo tanto, es que habrá tanto parque de consolas vendido de Nintendo Switch 2 que cuando salga la máquina, una máquina que ya va a recibir obviamente los juegos de PlayStation 5, etcétera, etcétera, o sea, los juegos de esta generación, third party, porque no hay ningún tipo de problema, no digo los de Sony específicamente, para eso ya he creado un vídeo hablando sobre mi opinión sobre el tema, pero está claro que las propias empresas les interesa mantener al menos ese estándar gráfico para poder mantener las ventas dentro de la propia Nintendo Switch 2. Súmale también el parque de consolas portátiles tipo handheld PC, que a lo mejor no van a suponer un porcentaje amplio del mercado, desde luego que no, yo soy consciente de que yo soy un friki de este tipo de cosas, ¿no? Y que a lo mejor solamente un porcentaje muy pequeño va a tener este tipo de máquina, pero todo cuenta cuando estamos hablando de costes tan extremos en el mundo del videojuego. Quiero recordaros, por ejemplo, que The Last of Us, ¿vale? The Last of Us 2 costó... Esto es información oficial, porque un señor se le olvidó tacharlo en un juicio. Eso fue divertidísimo, ¿eh? O sea, lo tacharon con un rotulador negro que se transparentaba para un juicio. Entonces, eso fue de la propia Sony. Ese señor, no sé, pero supongo que habrá recibido un despido, como mínimo un bajón dentro de su categoría, porque menuda cagada, ¿no? Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, para The Last of Us Parte 2 se gastaron 220 millones de dólares. Para Horizon Forbidden West se gastaron 212 millones de dólares. Y estos son juegos para PlayStation 4 y este intergeneracional, para PlayStation 4, PlayStation 5, que no va a poder costar ese rumoreado God of War en Egipto,
que se está hablando 300, 500 millones de dólares, no queda claro si esto es con publicidad, sin publicidad, etcétera, etcétera, no queda especialmente claro, que vamos a tener que asumir que a partir de ahora, como los juegos solo fueran para PlayStation 6 y se centraran en explotar la técnica de esa generación, que vamos a tener que afrontar, que los juegos tengan que costar 500, 1000 millones, como si todos fueran grandes superproducciones tipo Rockstar, como el GTA 6 o lo que sea. ¿Crees que eso es sostenible, teniendo en cuenta que encima habría un parque de consolas más pequeño de lo que podría asumir si tomamos como referencia esta generación gráfica que te estoy comentando, que es la de PlayStation 5, la de la PlayStation 5 portátil, la de una Nintendo Switch 2, incluso súmale la handheld PC, Xbox Series X? Entendedme. Por eso digo que creo que el secreto de la siguiente generación por parte de PlayStation es extenderse en una cross-gen eterna, entender que PlayStation 6 no es necesaria para poder seguir accediendo al catálogo de PlayStation 5. Mucha gente se alegrará porque podrá seguir comprando su juego y no tendrá que desembolsar más dinero en una consola, y otras tantas personas pues a lo mejor se pueden decepcionar porque pueden sentir que PlayStation 6 no va a sacar todo su potencial. Pero te digo una cosa, se equivocan completamente, porque imaginaros una máquina que no tuviera la presión de tener que exprimir toda su potencia. Imaginaos una máquina que no tuviera la necesidad de tener que estar compitiendo con todo el mundo para que su potencia sea la más extrema de todas. Eso es muy importante y muy interesante, y os explico el porqué. Muchos de vosotros pedís que en PlayStation 5 o en todo tipo de consola todos los juegos vayan a 60 FPS, que sean resoluciones nativas o rescalados muy leve y no demasiados agresivos, etcétera, etcétera. Claro, si el estudio de desarrollo se tiene que centrar en sacar visualmente el mejor snapshot para después verse a través de YouTube, para verse después a través de páginas web, etcétera, etcétera, tenéis que tener en cuenta que la potencia es un elemento finito, y esa potencia se puede utilizar en más resolución, más apartado gráfico, más partículas, más ray tracing, más polladas de todo tipo, o en más FPS. Si yo no tengo esa imposición por parte de tener que llegar a ese nivel, a lo mejor los juegos van a llegar más holgados a este tipo de máquina y vamos a ver tasas de FPS mayor, porque la potencia que no utilicen en sacar o exprimir el apartado gráfico al tope por parte de PlayStation 6, ese resto de potencia no te creas que lo van a perder, sino que lo van a utilizar para poder tener a lo mejor tasas de FPS de 60 FPS, poder llegar a un juego, por ejemplo, un shooter, ¿no? Que pueda llegar a 120 FPS, que a mucha gente le parece interesante. Los shooters, la verdad es que 120 FPS algo maravilloso y se nota. A partir de ahí yo ya no noto tanto, no noto prácticamente a partir de 120, pero se nota hasta 120 desde mi punto de vista. Por lo que, ¿qué quieres que te diga? O sea, se puede utilizar esa potencia para muchas otras cosas. Tienes una pantalla 8K, puedes poder sacar esa potencia extra para poder rescalar o para poder renderizar más a 4K nativo para después llevarlo a 8K, en fin, podemos utilizar esa potencia extra para muchas cosas, pero no implica que vayan a tener que ser exclusivos específicamente los juegos en esa máquina. Así que nada, espero que te haya parecido interesante esta pequeña reflexión que quería hacer con todos vosotros. Dime en comentarios qué piensas alrededor de todo esto. ¿Crees que vamos a tener esa generación cross-gen extrema? O directamente nos vamos a encontrar en un punto en el que simplemente vamos a ver una PlayStation 6 nueva, la PlayStation portátil, pues no sé cómo irá. En fin, dime en comentarios qué piensas al respecto. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.